Buenas tardes, buenas noches, depende la hora que estés viendo este video. Para mí, me parece que educar es el arma más importante para que las personas logren comprender, saber, conocer cómo funciona un poquito si están padeciendo alguna enfermedad y tengan conciencia de cómo se pueden cuidar y que cabe la posibilidad de que ciertas enfermedades se puedan revertir. En este caso, voy a hablar de aquellas personas que presentan diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué quiere decir la diabetes mellitus tipo 2? Son aquellas personas en las cuales posiblemente ya su páncreas ya no segrega más insulina, por lo tanto, cada que come, pues ese azúcar en sangre, pues va a quedar en exceso en el torrente sanguíneo y no podemos tener tanta cantidad de azúcar en sangre porque eso es nocivo para el cuerpo. Por lo tanto, se necesita la insulina para que esta glucosa pueda ingresar a los órganos como son el hígado, eh, músculo, preferiblemente, y obviamente también el tejido adiposo. Voy a utilizar un video de la plataforma de Núcleos Medical Media para animar un poco en qué consiste el transcurso desde que comemos, qué pasa con esos algunos receptores, qué pasa con la insulina, por qué nos volvemos diabéticos, por qué hay una resistencia a la insulina. Vamos a verlo entonces. Resulta que cuando comemos, aquí va el alimento, cualquier alimento, pero en este caso nos vamos a enfocar en hidratos de carbono. Hidratos de carbono son azúcares, puede ser azúcares simples, eh, viandas, papa, yuca, o algún postre, lo que sea. Azúcares simples, hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono pues van a ir, obviamente, primero al estómago. Ahí está. Después de ahí vamos a hacer un proceso de absorción, que es donde en el intestino ocurre que se descompongan también del todo esta cantidad de alimentos y que se utilicen como azúcar o glucosa, que es la que va a ir al torrente sanguíneo. Eso sucede en el intestino. El intestino tiene unos péptidos que se llama GLP-1 y resulta que estos péptidos, cuando ven que ya hay mucha glucosa en el torrente sanguíneo, le van a avisar al páncreas para que segregue insulina. Entonces ya ahí está el proceso hecho, la absorción de los alimentos. Ya tenemos glucosa, ¿cierto? Este GLP-1, repito, va a informarle al páncreas, después de tener eso en torrente sanguíneo lleno de glucosa, que segregue una hormona que se llama la insulina. Vamos a ver aquí, este es el torrente sanguíneo, aquí tenemos las moléculas de azúcar o de glucosa, estas son las células pancreáticas que están en el páncreas, específicamente las beta. Apenas tenga esa información el páncreas, va a empezar a inyectar, a segregar insulina. ¿Cuál es la insulina? Estas cositas amarillas que usted ve ahí. ¿Qué es la insulina? Es una hormona encargada de coger esa glucosa y que vaya a los tejidos donde se pueda necesitar y que esa glucosa se incorpore en los tejidos, que pueda entrar en el músculo, en el hígado o en el tejido adiposo. Pero mire pues qué bonito lo que ocurre acá. Es todo lo que pasa, todo el proceso cuando nos alimentamos. Resulta de que ya en el torrente sanguíneo tenemos la insulina y la glucosa y va a ir eso a transportarse o la vamos a ir a que todo eso, esa glucosa vaya la mayor parte, por ejemplo, al músculo. Aquí está todo el tejido muscular. ¿Qué ocurre ahí en el tejido muscular? Mire qué bonito. Resulta que la insulina ya viene con su glucosa, perfecto, pero la insulina en la membrana celular del músculo, que ya habíamos hablado, por ejemplo, del músculo, hay unos receptores.
La insulina tiene que hacer conexión con el receptor. ¿Con el objetivo de qué? De que al hacer conexión con el receptor haya unas señalizaciones internas dentro de la célula muscular. Ahí adentro hay unos transportadores de glucosa que llama GLUT4, vayan a la superficie de la membrana y puedan abrir esa ventanita, esa canalización para que toda esa glucosa pueda entrar. Pero antes debe de haber esta comunicación entre la insulina y el receptor. Entonces, mire qué bonito. Llega la insulina, receptor de la insulina, el receptor está bueno, no está dañado, está perfecto. Entonces, todas esas moléculas que ven ahí ustedes moraditas, color violeta, van a entrar ¿a dónde? A la célula muscular y obviamente se van a incorporar en forma de glucógeno. El músculo la va a guardar ahí para poder utilizarla como fuente de energía. Ahí vamos bien. El proceso, bien bonito, captación de glucosa, y eso hace que entonces los niveles de azúcar que teníamos en exceso se regulen en una persona sana. Ahora, vamos a ver qué pasa en una persona que tiene resistencia a la insulina. ¿Qué es resistencia a la insulina? Vamos a ver. Resulta que llega la insulina con la glucosa ya y se va a unir al receptor. Mucho cuidado, pongan mucha atención lo que se ve aquí. ¿Qué va a pasar ahí? Es correcto, que ese receptor, esa glucosa que lleva ahí la insulina, no pudo hacer conexión con el receptor. ¿Por qué? Porque ese receptor está malo, porque es un receptor que está dañado. ¿Qué lo causa? Obesidad, exceso de hidratos de carbono. Varias cosas van a influir. Lo que sabemos es que ese receptor ya no va a pasar, no va a pasar nada ahí. Entonces, la insulina va a estar ahí, los niveles de glucosa en sangre no van a poder pasar, van a estar en el torrente sanguíneo, mire, y eso va a ocasionar un proceso que se llama hiperglicemia, exceso de azúcar en sangre. ¿En dónde? En todo el torrente sanguíneo. Mírelo ahí, que eso va a ocasionar problemas en la mayor parte de tejidos y es nocivo para el cuerpo. Mire qué bonito. Lo importante que es conocer un poquito cómo funciona eso. Nuestras células pancreáticas, nuestra insulina, que es la que se encarga de incorporar toda esa glucosa en los tejidos. Si ese tejido, si ese receptor se daña, esa comunicación intracelular se va a dañar. Y entonces ahí es donde la persona tiene problemas de resistencia a la insulina. La célula no, de ese receptor de insulina está dañado, no va a haber conexión, no va a haber comunicación con los transportadores GLUT4 y vas a tener un problema grande porque el cuerpo después va a percibir que es como si el cuerpo necesitara más insulina, entonces el páncreas va a segregar más insulinas, pero no va a poder entrar porque el receptor está mal. Van a haber dos problemas, una hiperglicemia impresionante y una hiperinsulinemia, porque va a haber mucho más insulina. Después, cuando el problema persiste, va a quedar la hiperglicemia, exceso de azúcar en sangre, y ya vamos a tener hipoinsulinemia, o sea que ya el páncreas ya no va a segregar insulina. La diferencia entonces de una persona resistente a la insulina es que esos receptores que le acabo de mencionar están malos, no hay esa señalización química, por lo tanto tu glucosa va a quedar alta, elevada en sangre. El diabético ya es el páncreas de tanto segregar insulina, ya no va a llegar a un punto en que ya no va a segregar más insulina, por lo tanto se le van a tener que inyectar. Esa es la diferencia entre ser diabético ya y resistencia a la insulina. Pero mira qué bonito. Hay solución. ¿Se puede hacer algo? Sí. Que no necesariamente para que esa glucosa cuando comemos entre a nuestros tejidos como el hígado, como el músculo o en el tejido adiposo, hay una posibilidad que no necesitamos e inclusive que haya insulina, porque el ejercicio físico
en especial de fuerza, hace que esas señalizaciones que se ejercen con el receptor, con esos GLUT4 transportadores, se pueda realizar perfectamente sin necesidad que la insulina esté presente. ¿Y eso qué hace? Que tu glucosa entre al músculo y que tus valores de glucosa en sangre disminuyan. Eso es. Por eso es que cuando estás diabético o algo, la insulina te la envían, te la tienen que inyectar, la persona que tiene resistencia a la insulina te tienen que aplicar metformina con el objetivo de que obviamente esa glucosa baje sus valores y te mantengas en sangre en los óptimos valores de glucosa en sangre. El ejercicio físico hace eso. Hace que de resistente a la insulina pase a ser una persona sana. Hace que inclusive si ya estás diabético se pueda revertir la enfermedad. Hace que si tomas metformina te apliquen menos medicación. Hace que si tienes insulina te apliquen menos insulina hasta el punto de revertir si es posible. Es posible, claro que sí. Pero tienes que hacer cambios drásticos en tu vida. Tienes que alimentarte bien y hacer plan de ejercicios, de entrenamiento, de fuerza, pero no 1 o 2 meses, que se vuelva una continuidad en tu vida, que se vuelva un hábito en ti, porque el ejercicio físico no es opcional, es una necesidad del cuerpo humano. Ya conoces un poquito entonces cómo es el proceso de la diabetes, por qué nos convertimos, nos volvemos diabéticos, por qué nos volvemos resistentes a la insulina, cómo se puede revertir, qué podemos hacer para revertir esto. Entonces no estemos buscando siempre las pastillitas mágicas, lo tenemos a la mano, gratis, lo podemos realizar perfectamente. Asesórate con una persona, obviamente, profesional del ejercicio que te pueda ayudar con ese programa. Llámanos, comunícate conmigo, que te voy a asesorar. Y si tu prioridad es tu salud, pues vas a ver que los cambios van a ser impresionantes. Espero que veas este video, te sirva y si no lo logras comprender, ahí tienes la posibilidad de verlo varias veces hasta que comprendas. Si tienes alguna duda, comunícate conmigo.